Amigos, nos encontramos en Ciudad Victoria, en el Museo Regional de Historia de Tamaulipas. Y estamos en una de las salas de este museo, donde se muestra la etapa de la colonización del noreste de México, de la costa del seno mexicano. Y está con nosotros el maestro Javier Mendoza Urbina, cronista de Santander Jiménez, Tamaulipas. Maestro, ¿nos puede apoyar en lo que refiere a la colonización de la costa del seno mexicano? Claro que sí, claro que sí. La colonización se inicia a principios de la segunda mitad del siglo XVIII. Es decir, en el año de 1748 se viene don José Escandón con un numeroso grupo de habitantes, con la idea de venir a colonizar este territorio. Quien lo acompañaba era su segunda esposa, María Josefa de Llera y Vallas. Y bueno, la primer villa que él fundó fue Llera. Y Llera se le dio ese nombre en honor a su segunda esposa. Claro, hay gente que me pregunta que estaba Tula y que estaba Jaumoave, otros municipios, Palmillas, pero esas villas, lo que hizo Escandón, ya esas villas habían sido fundadas por Juan Bautista de Molinero. Sí. Entonces lo que hace Escandón es repoblar, porque él traía gente, repoblar y organizar esas villas. Y le repito, la primera villa que él fundó fue Llera. Y ahí dejó un grupo de familias y un capitán al mando. Posteriormente se pasa a la villa de Güemes, sí, donde deja otro grupo de familias y un capitán al mando, ¿sí? Y en honor al virrey Francisco de Güemes y Orcasitas se le da el nombre de Güemes, ¿sí? Y bueno, Escandón sigue con la idea de seguir fundando más villas. Qué difícil, lo he comentado en otras ocasiones, qué difícil era la colonización. ¿Por qué? Porque andaba a caballo y algunas gentes andaban a pie. Y pues lamentablemente había mucho peligro con tantos animales ponzoñosos, de rapiña, el problema donde se quedaban, en fin, era un problema bastante grave y ellos andaban a caballo. Entonces, después de que sale de Güemes, él iba muy bien orientado, iba hacia el norte, abriendo camino, abriendo brecha. Perdón, maestro, usted menciona que era difícil el llegar a un lugar y buscar madera o algunas otras cosas para poder hacer algún tejabán, algún techo, para poder quedarse al inicio y de ahí empezar y construir algunas casas, ¿verdad? Efectivamente, sí es cierto, hacer unos tejabanes aprovechando los recursos naturales del lugar donde ellos estaban. Sí. Qué difícil, sí es cierto, era muy difícil. Entonces ellos se quedaba un capitán y era el que les daba órdenes a los habitantes cómo hacer el trazo de la villa. Sí, se repartían. Exactamente. Ajá, bien. Repartían sus tierras. Sí. ¿Sí? Y posteriormente pues aprovechaban los recursos naturales y para sobrevivir, y al mismo tiempo ya empezaban a sembrar. Pues lo más común en aquellos tiempos era el maíz, la calabaza, otro tipo de cosechas. Pero eran terrenos vírgenes, o sea, tenían que desmontar, sí, ¿verdad? Era difícil. Muy difícil, exactamente, sí. Por eso le digo que es muy difícil. Y bueno, después de Güemes se va rumbo a Padilla, que ahora es Viejo Padilla. Lamentablemente está muy abandonado porque es un centro turístico, porque ahí nació la presa Vicente Guerrero, pero es un pueblo, es una villa fundada también de la época de Escandón. En aquellos tiempos ese río era muy caudaloso, bastante caudaloso. Entonces deja el grupo de familias Escandón y él sigue otra vez con la idea de avanzar hacia el norte, fundando más villas, ¿sí? Y bueno, el conde sigue a caballo con su gente y llega a la villa
que originalmente la villa fue Cinco Señores, después se le dio el nombre de Villa del Nuevo Santander en honor a la provincia de Escandón, y por último se le da el nombre de Jiménez, en honor al insurgente Juan Nepomuceno Jiménez. Bueno, y en aquellos tiempos dejó ahí 108 familias. Esas familias estaban a cargo de un capitán, don José Sánchez de Dovalina. Entonces, pues ahí se les da instrucciones, ¿para qué? Para que ya empezaran a construir una iglesia, que era lo primero que hacía una iglesia. Una iglesia era con la finalidad de evangelizar, ¿sí? Y bueno, ahí se quedó un grupito de familias, y Escandón sigue avanzando a caballo con la idea de seguir colonizando. Pero ahí construyó una casona posterior, ¿verdad? E hizo un palacio. Bien. También lo conocemos como casona del conde de Sierra Gorda. Bien. Porque tuvo dos funciones esa casona, ese palacio. El palacio le sirvió para gobernar, que gobernó más de 20 años, desde 1749 hasta 1769. Sí. Y era una construcción bastante grande, que le sirvió, le repito, como vivienda. Por eso, si me preguntan que si fue vivienda, si fue casa, fue palacio, bueno, de las dos cosas, desempeñaban las dos Ahí funciones. vivían ellos. Ahí vivía él con su esposa. Vivía con su esposa, con su familia, ahí estaban sus carruajes, arriba había cañones. Aquí, por ejemplo, tenemos un carruaje. Pero antes, maestro, quisiera preguntarle sobre esta pieza que tenemos aquí al frente, este escudo. Este escudo era el escudo de armas que representaba a la colonia del Nuevo Santander. Esta pieza estaba al frente del palacio. Ajá. ¿Sí? Era el escudo, repito, el escudo de armas que representaba toda la colonia del Nuevo Santander. Lamentablemente, pues se la trajeron para acá, para Ciudad Victoria, y nuestro museo se debilitó bastante. Allí había cañones, carruajes, armamento, utensilios de cocina, había mucho material. Allí, pues uno de los museos más importantes de Tamaulipas, ahí estuviera en Jiménez, porque ahí había mucho material. Lamentablemente nosotros como hijos de Jiménez no rescatamos a tiempo ese material, todo ese material que quedó por ahí, si no lo repito, fue uno de los museos más importantes de Tamaulipas. Bien. Aún sin embargo tenemos un museo que lo visitan grupos de alumnos, turistas nacionales y extranjeros. Bien, maestro. Sí. Pasamos a otro espacio aquí del museo. Sí. Aquí vemos parte de lo que usted mencionaba, la ruta colonizadora de don José de Escandón. Sí, la ruta colonizadora, exactamente. Aquí tenemos prueba de ello. Este es uno de los mapas que se de la hizo época, ¿verdad? De la época de la colonia. Le decía yo que entró Allá se ve, Tula. sí. Allá se ve el mapa aquí más al fondo. Más claramente. Sí. Allá por el sur, ¿verdad? Exactamente. Lo que le decía hace un momento, repasó por Tula, por Jamuave, por todo Palmillas. Y los repobló. Sí. Y ahorita le decía que íbamos después de Padilla se llega a Santander, lo que es hoy Jiménez. Sí. De Jiménez se pasa a Burgos. ¿Sí? Bien. Iba muy bien orientado. Ajá. Se va porque fundó Burgos y, le repito, deja otro grupo de familias y un capitán al mando. Bien. Después de Burgos, pues se va a Camargo. Al norte, a la ribera del río Bravo, ¿verdad? Así es, a la ribera del río Bravo. Pero ese señor ya tenía conocimientos. ¿Revilla? No. Revilla es Guerrero, es Guerrero. más para allá. Ok. Eso fue en la segunda etapa. Bien. Decía usted Camargo. Camargo. Ajá, bien. Entonces, que está aquí a un lado de Reynosa. Ándale, un ladito de Reynosa, exactamente, sí. Es. Entonces, ahí en Camargo, la idea de él era brincar el río Bravo, el río Grande que le decían, Sí. pero era un río muy caudaloso, muy peligroso. Sí. Y bueno, lo he comentado en otras ocasiones, por temor a que se le ahogaran a su gente, sus caballos, mejor retrocede, Sí. y se va a fundar Reynosa. Sí. Reynosa. Sí, ahorita el río Bravo es peligroso cruzarlo. En esos tiempos que no había presas que lo contuvieran, me imagino que era más caudaloso. Indiscutiblemente. Un tiempo dicen que fue inclusive navegable para embarcaciones de mediana calado, ¿sí? Así es, Sí. Sí, por lo caudaloso, lo grande que era ese río. Y sigue siendo un río caudaloso como quiera y peligroso más que nada. Sí.
sí. ¿sí? Y bueno, después Decía que de Reynosa. de Reynosa se va a San Fernando. Ándele, ¿sí? San Fernando. Y por ahí está otro río llamado el río Conchos. El Concho, sí. ¿sí? Y al margen del río Conchos deja otro grupo de familias y un capitán al mando. Bien. Y bueno, sigue con la idea de seguir fundando más villas. Se va hasta Altamira, rumbo a lo que baja. Sí, exactamente, se va hasta Altamira. Y ahí deja otro grupo de familias y un capitán al mando. ¿Quién creía que Altamira iba a crecer tanto? Muchísimo. Creció y bueno, él seguía pensando en seguir fundando más villas. Sí. ¿sí? Y después de ahí de Altamira se va a Majiscatzin. Es una villa que está a espaldas de Ciudad Mante, Tamaulipas. A un lado, sí. Ese lugar pues es muy importante también. Fue una de las villas que tuvo un mayor número de población, que creció bastante. Creció, sí, en cuanto a población. Se dice que se conocía como una de las primeras, que creció al grado que se nombró como una ciudad. ¿Por qué? Porque tenía muchos habitantes. ¿sí? Majiscatzin. Sí. Y de ahí se va a rumbo a Santa Bárbara, que es Ocampo. Ahí está. Se va a Ocampo. Aquí está abajo, sí. Santa Bárbara. Santa Bárbara, sí, ahí es Santa Bárbara, que es Ocampo, Tamaulipas. Sí. También Ocampo, Tamaulipas es muy importante. Yo los invito a que vayan a conocer. También tiene un museo que dejó un profesor Rufino, y tiene muchas piezas arqueológicas de ese lugar. Bien. Y bueno, ya estando ahí en Santa Bárbara, se va rumbo a Real de los Infantes, soy Bustamante. Bustamante. ¿sí? Aquí está Real de los Infantes, Bustamante, sí. donde deja un grupo de familias y un capitán al mando. Bien. Lamentablemente había una persona, un cronista, el profesor J. León Rodríguez, que rescató los valores culturales de esa villa, rescató muchas piezas arqueológicas. En fin, se le dio la verdadera importancia histórica que merece a esa villa. Lamentablemente, él era el presidente de la Asociación de Cronistas Historiadores del Estado. Lamentablemente, pues se nos adelantó. Él entregó el nombramiento, se le venció y le da la oportunidad a otra persona, pero repito, trabajó mucho por rescatar el patrimonio cultural de esa villa que es Real de los Infantes, hoy Bustamante. Bustamante, bien, maestro. Aquí estamos viendo un carruaje. ¿Eso sería el tipo de carruaje que tendría el conde? Este era el tipo de carruajes que tenía el conde, exactamente. Usted no está equivocado. Ahí en la casa de Escandón, en el palacio de Escandón, había dos carruajes. Bien. Uno del conde y otro del hijo del conde. Bien. Este era el medio de transporte que utilizaba para hacer supervisiones a las demás villas. Bien. Imagínese usted qué impresionante ver al conde subir a un tipo de carruajes y con sus choferes, podríamos decir, el conductor. Sus conductores, sí. Y bueno, y ver 2 o 4 o 6 caballos estirando un carruaje. Sí. Hermoso que se había visto en aquellos tiempos. Sí. Entonces, eran bestias mulares, que eran los animales que más aguantaban a las largas distancias. Sí. Entonces, eran ruedas metálicas, tenían de metal. Madera, rayos de madera. Ajá. Y como protección más fuerte, pues era un aro de metálico. ¿sí? Ahí tenían como amortiguadores más o menos. También las muelles, exactamente, que amortiguaban el golpe Bien. de donde quiera, de los caminos buenos o malos. Bien. ¿sí? Y aquí estamos viendo algunas espadas, serían muestra de aquellos tiempos, ¿verdad? Me imagino. Indiscutiblemente que esto fue en la época del virreinato. Muchas espadas, carabinas, pistolas fueron coleccionadas. Unas están aquí en este museo y otras están en Jiménez. Bien. Cuando tengan la oportunidad, pues los invito a que vayan a conocer parte del material que tenemos en ese lugar. Estamos viendo dos iglesias de Palmillas, que es la más antigua de Tamaulipas, creo, ¿verdad? Bueno, la iglesia más antigua de Tamaulipas era lo que comentábamos con el ex presidente de la Asociación de Cronistas. Bien. Alguien más me presumía que la iglesia más antigua de Tamaulipas era
era Palmillas. Sí. Pero yo les dije que no. Dentro de la colonia del Nuevo Santander, la más antigua y la más importante era la de Jiménez. Y me dicen, ¿por qué razón? Porque sí es cierto, cuando llegaron los pobladores, Juan Bautista de Goyenedo, a fundar 3 villas, que fue Tula, Palmillas y Jamoave, sí es cierto, fue la primera, pero todavía no se llamaba Tamaulipas, ¿sí? Entonces, cuando llegó Juan José de Escandón, y la primera iglesia que hizo dentro de la colonia del Nuevo Santander fue la de Jiménez. 5 señores. Sí, y ahora podemos decir que pues la más antigua es la de Palmillas. Pero, ¿por qué? Pues sí es cierto, por eso fue antes de la colonia del Nuevo Santander. Sí. Pero dentro de la colonia, repito, fue la de Jiménez. Había pocos pobladores, me imagino, cuando fundó las villas Juan Bautista de Goyenedo. Sí. Sí, había muy pocos pobladores, exactamente. Para Bien. ese hombre fue una conquista muy difícil, porque él no era militar. Él no traía caballos, no traía soldados, para él fue muy difícil. Él lo que hacía era evangelizar. Ah, era un religioso. Un religioso. Y mira. logró fundar, repito, Tula, Palmillas y Jamoave. Jaumave, sí, aquí está la imagen de la iglesia de estos 2 lugares, sí. Y la ubicación en el mapa. Ubicación. Así es. Sí. Así. Bien, pues aquí vemos el carruaje en todo su esplendor. Qué barbaridad, imagínese viajar en un carruaje de ese tipo. Sí, la Virgen de Guadalupe, que ya la traían los españoles. Sí, cuando, sí. Exactamente, así es. Los gobiernos del Nuevo Santander. El Nuevo Santander, sí. Sí. Pues fue la primer sede de los poderes cuando llegó Escandón Jiménez, ¿verdad? Jiménez fue la primera capital del virreinato, 1749 hasta 1769. Sí. Ahí estuvo el primer gobierno, que fue don José de Escandón. Después, él, por problemas de salud, se traslada a Querétaro. Su hijo cubre los poderes por muy poco tiempo, otras personas también, pero en aquellos tiempos descubrieron una fuente de trabajo que era la minería en San Nicolás. Entonces Vicente González de Santianés se jala los poderes para San Carlos y crece mucho San Carlos y también San Nicolás. Ahorita San Nicolás es un pueblito pues, muy pequeño. Muy pequeño, exactamente. Sí. Muy pequeño. Aquí estamos viendo una fotografía de don José de Escandón, sí es él, ¿verdad? Ese es don José de Escandón, el que estuvo gobernando en Jiménez, el que hizo el palacio, repito, para gobernar, sí. Y era el que daba las indicaciones cómo aprovechar los recursos naturales de aquella época. Pero en aquella época ya se le dio el nombre de Colonia Provincia del Nuevo Santander en honor a su provincia, porque él era originario de Santander, España. Bien. ¿Sí? Él era militar. Él sí era militar, exactamente. Y la otra persona, sí, no era religioso. Era un religioso. Para él no era difícil entrar a estos terruños. Bien. ¿Por qué? Porque, lo repito, él traía suficiente armamento, caballos, gente, y él con mucha facilidad lograba dominar a los indígenas en aquellos tiempos. Bien, maestro. Sí. Pues ya pasamos el área de la colonización del Nuevo Santander por don José de Escandón y Helguera, el conde de Sierra Gorda, ¿verdad? De Sierra Gorda. Bien, maestro. ¿Algo más que quiera usted agregar? Pues yo los invito también a grupos de alumnos, a turistas nacionales y extranjeros que vengan a conocer este museo, que tiene mucha información histórica y geográfica. Este museo se encuentra ubicado, se conoce como el Vicentino, está ubicado por la calle Allende y 22. Allende y 22, sí. ¿sí? El Museo Regional de Historia de Tamaulipas. La historia de Tamaulipas. Tiene mucha información, cómo nació el territorio tamaulipeco. Y bueno, pues tiene mucho material, sobre todo a grupos de alumnos, para que conozcan las raíces históricas de la colonia del Nuevo Santander, lo que hoy es Tamaulipas. Bien, maestro, podemos seguirlo también en algunas redes sociales, en YouTube, he visto sus videos, sí, YouTube, como Santander Jiménez, Tamaulipas. Así es, exactamente. En Facebook también podemos seguir. También ahí. Javier Mendoza Urbina, sí, profesor Javier Mendoza Urbina. Claro que sí, ahí me tienen. Sí, en TikTok inclusive he visto algunos de sus videos. Sí, es cierto, y tenemos mucha... Sí. De esa manera, pues,
Me pueden localizar si tienen alguna duda y si ustedes consideran o creen que yo les puedo apoyar con alguna información histórica y geográfica de la época del virreinato, estamos a sus órdenes. Muy bien, maestro, pues agradecemos su apoyo y vamos a visitarlo en sus redes sociales, en sus canales de videos también. Gracias, maestro. Sí,